Y vamos a seguir conociendo más empresas y en este caso vamos a conocer más de cerca a Valzola. Para ello se nos han acercado aquí al stand de Euskadi Basque Country Olatz Atxa, directora de Obra Civil y Ferroviaria, Jaime Herrero, gerente de Obra Ferroviaria y Fernando Béliz, jefe de grupo de la Obra Ferroviaria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eskerrik asko. Un placer, muchas gracias. Bideo bat ekarri dezue, orduan iruditzen bazaizue bideoa ikusiko dugu eta gero gerturatuko dizkiguzue zuen berrikuntzak. Veíamos un poco en el vídeo qué es lo que estáis haciendo desde Valzola, pero cuéntanos, Olatz, ¿quiénes sois? ¿A qué se dedica la división del ferrocarril dentro del grupo Valzola? Egunon, lehenengo eta behin gustatuko litzaidake hemen jesarrita egoteko aukera eman diguzuena eskertzea. Sí, decía que buenos días, agradecía la oportunidad de estar aquí y en respuesta a tu pregunta, Valzola es una compañía que se fundó hace ya 30 años, acabamos de cumplir 30 años ahora recientemente, y ya desde su fundación hemos participado en proyectos de distinta índole. Actualmente el área de la construcción tiene distintas áreas de negocio, entre las cuales se encuentra la edificación, sobre todo no residencial, la obra civil industrial asociada a todo el sector industrial y la más tradicional, que es la obra civil y ferroviaria, dentro de la cual se encuentra la división ferroviaria que nos ha traído hoy aquí. Casi ¿qué objetivos tenéis marcados un poco a corto o medio plazo? Cuéntanos un poco. Bien, dado que el ferrocarril es una infraestructura que abarca todos los niveles, desde los urbanos, tranvía, metro, tanto pasajeros como mercancías, alta velocidad. A Valzola le gustaría formar parte de las inversiones a corto plazo que consideramos van a tener lugar, como por ejemplo puede ser la variante subferroviaria o los accesos a las capitales vascas de la alta velocidad, sin olvidar todo el desarrollo pendiente que queda de la alta velocidad en el territorio nacional. Por otra parte, existe un gran número de kilómetros de red ferroviaria en explotación y todo ella requiere de mantenimiento continuo y renovaciones, adaptándose a las nuevas tecnologías. Ahí Valzola le gustaría ser también una empresa referente en ese sector. Y por último, no olvidarnos de las actuaciones en la empresa privada que en ocasiones requieren de inversión en montaje de vía.
Internamente, la división de Valzola, ferroviaria de Valzola, pues me gustaría seguir creciendo, tanto formando nuestro equipo humano como mejorando la maquinaria de la que contamos, pues para poder seguir siendo un referente en el mercado tanto nacional como si puede ser internacional. ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes, Jaime? Cuéntanos un poco qué soluciones ofrecéis para este sector. Pues el punto más fuerte y notable que tiene Valzola es el capital humano, que podemos dividir pues, en tres escenarios, ¿no? Por una parte están los equipos multidisciplinares de montaje de superestructura de vía, equipos que llevan un bagaje de unos 30 años dedicándose a lo mismo, y que la renovación continua de estos equipos, con una media edad relativamente baja. Y bueno, luego están los que son los servicios técnicos, ¿no? Que están un poco en la sombra, pero son los que planifican al dedillo todo el tema de la obra. Sin el equipo técnico, pues el éxito sería totalmente impensable. Y por otro lado, y no menos importante, es la dirección de la empresa, que apoya de una manera fuerte y con unas inversiones a este departamento. Ajá. Por otro lado, como otro punto fuerte también son las innovaciones tecnológicas en temas informáticos, los cuales estamos haciendo los mantenimientos, trazados nuevos ferroviarios y demás. ¿Y cuáles son vuestro modelo de internacionalización? Bien, Valzola elaboró en 2008 el plan estratégico, gracias al cual nos extendimos por distintos países del mundo, como por ejemplo Chile o Perú en Sudamérica y Polonia o Alemania a nivel europeo, y sobre todo en el sector ferroviario Polonia sería uno de nuestros referentes. Veíamos en el vídeo el proyecto que teníais. Exacto, de que estamos ejecutando y hemos ejecutado ya diversos proyectos ferroviarios y tranviarios, como por ejemplo el tranvía de Polonia, y actualmente formamos parte de un clúster que es el Railway International Hub, en el que nos apoyamos para unar sinergias y poder detectar oportunidades de negocio fuera de nuestras fronteras. ¿Y qué proyectos tenéis actualmente en ejecución? Me imagino que nos puedes acercar un poco, Fernando. Bueno, pues como han comentado mis compañeros, estamos trabajando en Polonia, activamente con ellos, colaboramos y participamos en los proyectos futuros y en ejecución. Aquí más cercanos estamos con ETS, dentro de la modernización que ha desarrollado en la línea de Chorierri, participando y prácticamente terminando pues, la remodelación de la estación de Derio, la supresión del paso a nivel de Derio, casi 3 kilómetros de vía que hemos renovado en 4 días entre Derio y Zamudio, que ha sido pues, un reto bastante importante dentro de ETS. Luego también tenemos intención de, bueno, vamos a comenzar en breve un nuevo paso superior en Ergovia, sobre las líneas de Adif, que bueno, pues también nos implica un poquito movernos con varias administraciones a la vez. A nivel privado estamos trabajando en el puerto de Bilbao, en ampliaciones de vías para aumentar la capacidad de las empresas que hay allí para el tema de contenedores, etcétera, etcétera. Además del carril grúa Portainer, que bueno, pues es un reto porque es un sistema que no es habitual en el ferrocarril. Por último, también estamos un poquito a nivel nacional con los ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, colaborando con empresas de allí, locales, cediendo y nuestra maquinaria de vía pesada y colaborando activamente. Y bueno, pues buscando nuevos retos que nos surjan a nivel local, nacional o lo que haya por ahí. Claro que sí. ¿Qué desarrollos tecnológicos o futuras innovaciones tenéis previstas para este sector, para los desafíos del mercado? Pues sí, te lo voy a resumir en 3 puntos, ¿no? Como vemos en este congreso, pues hay muchos materiales novedosos, muchos materiales que se incorporan a la vía, y entonces nosotros con nuestros equipos de superestructura de vía lo que tenemos que hacer es desarrollar tecnologías para el montaje de esos nuevos materiales que van en la vía. Por otro lado, la empresa está haciendo una inversión bastante fuerte en lo que es maquinaria, así como también renovación de personal de mano de obra. Y por último, Valzola se ha metido en un clúster, el Railway International Hub, ¿no?, con el fin de estar con todas estas empresas dedicadas al sector del ferrocarril y además pues tener una mayor visión de lo que es el negocio tanto en área nacional como en área internacional, ¿no? Esos son los 3 temas fundamentales pues que en el futuro podrá desarrollar Valzola. Ajá.
Pues espero y os deseo muchísima suerte con todos esos proyectos que ya tenéis en marcha y que tenéis en mente poner en marcha, y sobre todo os agradezco que nos hayáis acercado un poco Valzola otro año más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y nos vemos en la próxima edición. Esperemos, aquí estaremos. Seguro. Gracias.